El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a hablar sobre Cuba. Otra vez lo hizo desde el avión presidencial cuando estaba regresando hacia la Casa Blanca. Y en esta oportunidad dejó algunas declaraciones que creo que son interesantes sobre, al menos dan una idea de en qué estado están las conversaciones que está llevando a cabo la administración del presidente Trump, en este caso el secretario de Estado Marco Rubio, con miembros del régimen cubano para encontrar una solución donde exista un camino hacia la libertad de Cuba, hacia la democracia y por la parte de Estados Unidos una apertura seguramente económica. Hay que ver en qué estado, qué es lo que finalmente se acuerda, pero de momento no hay nada oficial, no han hecho ningún anuncio, no se ve que se haya flexibilizado nada desde Cuba, tampoco desde Estados Unidos, que ha mantenido su postura dura de mantener ese embargo de petróleo y de dinero hacia el régimen cubano. Pero escuchen lo que dijo el presidente Trump sobre las conversaciones, sobre lo que él cree que puede pasar y sobre la posibilidad también de utilizar una estrategia como la que utilizaron con Venezuela, por lo menos, al menos de mandar a fuerzas especiales a hacer algún tipo de operación militar dentro de Cuba. Escuchen lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Right now, a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now. Bueno, lo primero, creo, y lo más interesante es que le ha puesto cara. Al principio, el presidente Trump miembros de su administración habían hablado que estaban conversando, pero actualmente, ahora mismo, hay una cara. ¿Quién es el que está llevando a cabo las negociaciones? Y es el secretario de Estado, Marco Rubio. Tú podías asumir antes o pensar que Marco Rubio estaba involucrado porque es el secretario de Estado, pero ahora el presidente Trump lo ha nombrado como que es la persona hablando con el régimen cubano para encontrar una solución, encontrar una negociación. Y eso es importante. Lo otro que dijo antes, bueno, citó lo que ya sabemos, que es la situación que hay, la falta de combustibles, no tienen combustible para los aviones, etc. And they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great. Y aquí es interesante, muchas personas lo podrían pasar por alto, pero es bueno llamar la atención sobre esto. El presidente dijo que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos porque primero dijo es una situación humanitaria, pero después rectificó y dijo es una amenaza humanitaria. Lo que quiere decir que Estados Unidos podría considerar el tema de la situación humanitaria dentro de Cuba, la escasez de todo, como una amenaza a los Estados Unidos, como una amenaza a su seguridad nacional, si eso provoca un éxodo hacia los Estados Unidos. Ya ayer hablamos, ayer se habían visto dos casos por separado de dos grupos de balseros cubanos. Uno fueron rescatados cerca de las costas de México, el otro fue rescatado cerca de las costas de Cuba por un crucero de Royal Caribbean que se encontraba en la zona, algo que no veíamos muy seguido en los últimos meses o tal vez incluso años. Y ayer vimos dos casos. De momento no es para, como dije ayer, no es para decir que hay una tendencia al alza, pero es curioso que existan dos casos en medio de la situación que se está viviendo en Cuba. La secretaria de Seguridad Nacional ya había también dicho que Estados Unidos se está preparando para, en caso de que ocurriera un éxodo, poder responder de manera decisiva y a tiempo para evitar que las costas de la Florida, por ejemplo, se llenen de embarcaciones de personas escapando de Cuba. Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated. Esto es algo que ha repetido desde el principio. El presidente de los Estados Unidos ha dicho siempre que su prioridad es los cubanos que viven en los Estados Unidos, pero cuando dice cubanos que viven en los Estados Unidos se está refiriendo a los cubanos que tienen, obviamente, ciudadanía de los Estados Unidos, cubanoamericanos, son de origen cubano, pero que son ciudadanos de los Estados Unidos, obviamente tienen derecho a votar y que son su prioridad, que es rectificar el mal que se les ha hecho a esos cubanoamericanos, sobre todo exiliados de que están aquí desde hace muchísimo tiempo. A algunos se les ha negado la entrada y la oportunidad de despedirse de familiares enfermos o de visitar familiares. Muchos también han elegido de forma voluntaria no regresar nunca a Cuba mientras exista una dictadura, mientras esté esa misma dictadura que los hizo escapar. Eso también es un grupo importante de cubanos que también han tomado esa decisión. Horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. Al final deja abierto, dijo, vamos a ver
cómo termina todo, es decir, estamos conversando, de momento no parece, no, él no ha dicho en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hablaba con Venezuela o cuando ha hablado sobre Irán, por ejemplo, también ha dicho, cuando está cerca, dice, estamos muy cerca de un acuerdo, estamos cerca. En esta vez dijo, vamos a ver cómo termina todo, pero estamos hablando con ellos. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. Cuba is Y ahí termina diciendo, y de momento, mientras esta situación no se aclare, no se encuentre una solución, pues se mantiene el embargo sobre el petróleo, sobre el dinero y no les va a entrar nada. Aunque ya hemos visto que desde el régimen cubano autorizaron a que algunas compañías, empresas privadas, entre comillas, dentro de Cuba, porque sabemos que empresas privadas hay algunas, pero que tengan la capacidad de importar combustible son muy pocas y muchas veces están controladas por ellos mismos. Pero el régimen de Cuba autorizó que esas empresas que no estaban autorizadas antes pudieran importar combustible por su cuenta de manera privada, con sus regulaciones, etcétera. Y eso obviamente ha destapado que algunas compañías podrían incluso, y de hecho creo que ya salió algún cargamento con combustible desde los Estados Unidos. Y eso ha también generado críticas desde los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, de Mario Díaz Balart, de María Elvira Salazar y de Carlos Jiménez, que Carlos Jiménez hoy junto a Dariel Fernández, que es el recolector de impuestos del condado Miami-Dade, hicieron una conferencia de prensa conjunto, también habían otros miembros del exilio, pues estaba Rosa María Payá, José Daniel Ferrer, pues dijeron que van a pedir o que están pidiendo a la administración del presidente Trump, al gobierno federal, que se revisen las licencias que autorizan este tipo de ventas a Cuba, de intercambio o de envíos, y no solo estas, sino también aquellas que se disfrazan bajo categorías humanitarias o bajo pretextos humanitarios y en muchos casos se ha destapado, Ariel Fernández lo mencionaba, que se ha destapado que muchos de estos cargamentos viajaban artículos de lujo que no tienen nada que ver con ayuda humanitaria, autos Ferrari, jet ski, otros autos de lujo, jacuzzi, algunos productos exclusivos de alimentos que no son para resolver un problema de alimentación de la población, sino que son artículos de lujo. Y eso sugiere que son artículos que van destinados a la cúpula del régimen cubano. Y eso lo que está pidiendo el congresista Carlos Jiménez, también Dariel Fernández y otros miembros del condado Miami-Dade, es que se revisen todas estas licencias y en el caso de que se descubra que alguna de estas están enviando artículos de lujo disfrazados como ayuda humanitaria, pues que se les retiren esas licencias. Y de hecho hay petición para que se retiren todas las licencias de compañías que hacen negocios con el régimen cubano directamente. Así que vamos a ver en qué camino va eso. El condado Miami-Dade, que Dariel Fernández está haciendo un trabajo magnífico en lo que hace, no solo en las labores del condado Miami-Dade, sino también en el tema Cuba, pero él no tiene autoridad. O sea, el condado Miami-Dade no define la política federal, es el gobierno federal quien emite estas licencias y es solo el gobierno federal quien puede revocar estas licencias. Miami-Dade lo que puede hacer y lo que está haciendo es revocar las licencias de operación en el condado, porque si el condado encuentra violaciones a la ley que no cumplen con las regulaciones, puede suspender esa licencia de operar en el condado Miami-Dade. Eso es lo que puede hacer el condado, pero que quitar la licencia de operación completa le toca al gobierno federal. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.